¿Puede un país de 15 millones de habitantes alterar el equilibrio militar global? La historia nos ha enseñado que, en ocasiones, las grandes transformaciones no nacen de los centros tradicionales de poder, sino de lugares inesperados. Pensemos en Vietnam, un país pequeño en comparación con Estados Unidos, que en la segunda mitad del siglo XX desafió con éxito la supremacía militar norteamericana gracias a la guerra de guerrillas, la movilización popular y la construcción de alianzas internacionales. Del mismo modo, Cuba, con mucho menos de 15 millones de habitantes, logró en su momento desafiar la hegemonía estadounidense en el Caribe y convertirse en un actor relevante en la política global. Hoy, la pregunta es si Burkina Faso, con una población de 15 millones, puede cambiar las reglas del juego en un tablero donde las piezas parecían inmóviles. El 18 de septiembre de 2025, más de 330.000 soldados se congregan en el mayor ejercicio militar no occidental jamás registrado. Esta cifra supera a la de maniobras históricas como las realizadas por la OTAN durante la Guerra Fría, como el ejercicio Reforger, que en sus mejores momentos apenas superó los 120.000 soldados. Pero esta fuerza colosal es mucho más que músculo. Es una señal inequívoca de que el tablero mundial está cambiando ante nuestros ojos. Es como si, de repente, un jugador inesperado hubiera entrado en una partida de ajedrez que parecía reservada a unos pocos. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, emerge entre los comandantes de esta maniobra histórica. Su alianza con potencias nucleares como Rusia e India marca un antes y un después. Pensemos en lo que significó para Israel, en 1967, alinear sus intereses con Francia y Estados Unidos. El acceso a tecnología militar y apoyo político cambió su futuro. Ahora, Burkina Faso ya no observa desde la periferia. Ahora dicta parte de la agenda de seguridad internacional, como lo hiciera Egipto tras los acuerdos de Camp David en 1978. El ejercicio va más allá del despliegue militar. Es el pistoletazo de salida de una competencia feroz por la influencia global, capaz de reescribir el destino de continentes enteros. África rechaza el papel secundario y exige protagonismo. Con cada maniobra, clama por ser escuchada en la reorganización del mundo, recordándonos lo que ocurrió con la Conferencia de Bandung en 1955, cuando el Tercer Mundo reclamó voz propia por primera vez en la historia contemporánea. La escala del evento demuestra que incluso naciones consideradas periféricas pueden, mediante innovación táctica y defensa colectiva, desafiar la supremacía tradicional de Occidente. Aquí está en juego mucho más que poder militar. Se disputan la soberanía, la seguridad y la capacidad de decisión de África y, en consecuencia, de todo el sur global. Es similar al auge de los países emergentes tras la crisis financiera de 2008, cuando Brasil, India y China comenzaron a dictar parte de la agenda económica mundial. Ignorar este giro sería desperdiciar la oportunidad de entender y prepararse para un nuevo orden, donde la autonomía y la influencia ya no están garantizadas. Cada movimiento aquí sacude alianzas, recursos y economías, afectando la estabilidad diaria mucho más allá de los uniformes y discursos oficiales. Es como el efecto mariposa. Una decisión en Ouagadougou puede repercutir en los mercados de Nueva York o Shanghái. Esta tensión inaugura una era multipolar, en la que el futuro de la seguridad ya no se escribe solo en Washington, Moscú o Pekín, sino también en Ouagadougou y otras capitales africanas emergentes. Pensemos en el papel que jugó Ankara, la capital de Turquía, durante la Guerra de Corea, o en cómo Brasilia se convirtió en referencia para la diplomacia suramericana en el siglo XXI. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué este momento es verdaderamente histórico? Para responder, repasemos el contexto y los factores que llevaron a África a reclamar un papel central en el nuevo equilibrio global. Para comprender este giro monumental, es necesario mirar atrás. Exploremos las raíces y los factores que prepararon el escenario para este cambio sin precedentes. Jamás una nación africana había visto a su líder sentado en la mesa estratégica junto a Moscú y Nueva Delhi. El 18 de septiembre de 2025,
Rusia sacudió el tablero global al anunciar el mayor ejercicio militar no occidental de la era moderna. Zapad 2025. 7 países unen fuerzas, pero es la presencia inesperada de Burkina Faso, con apenas 15.000 soldados, la que roba titulares y altera la percepción mundial. Es un momento como cuando, en 1961, la independencia de Argelia puso en jaque la política colonial francesa y cambió el panorama africano y europeo para siempre. Burkina Faso, bajo el mando de Ibrahim Traoré, no iguala la potencia de fuego de sus aliados, pero aporta algo que ni Moscú ni Nueva Delhi pueden replicar. Una doctrina de defensa comunitaria, nacida tras años de guerra asimétrica en el Sahel. Su experiencia en conflicto irregular y la capacidad de movilizar comunidades otorgan una perspectiva táctica disruptiva. Recuerda a la doctrina de la guerra popular prolongada de Mao Zedong, que permitió a China resistir invasiones y guerras civiles, apoyándose en la movilización del campesinado. El bloque Zapad es una coalición de contrastes extremos. Rusia encabeza, con 180.000 soldados y armas nucleares. India suma 45.000 efectivos y misiles estratégicos. Irán, Bangladesh, la República Democrática del Congo, Mali y Burkina Faso completan este mosaico, cada uno con fuerzas y debilidades propias, desde la disuasión nuclear hasta la pericia en guerra local. El bloque recuerda a la alianza entre los aliados en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China, a pesar de sus diferencias, lograron coordinarse para un objetivo común. Por primera vez, el sur global iguala a Occidente en capacidad de movilización y ambición estratégica. Casi 320.000 soldados marchan bajo una bandera común, desafiando el histórico monopolio de la OTAN. La réplica no se hace esperar. Una fuerza occidental de más de 400.000 efectivos se despliega en Europa. El equilibrio geopolítico tiembla, la competencia es abierta y las reglas antiguas ya no bastan. La situación evoca la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo se enfrentó a la posibilidad real de un enfrentamiento nuclear y las alianzas se pusieron a prueba. En juego está mucho más que la influencia militar. Se disputa el futuro de la arquitectura de seguridad global. África, y especialmente Burkina Faso, se colocan en el centro de un test crucial para nuevas alianzas y doctrinas. El bloque abarca todo el espectro: armas nucleares, maniobras convencionales, operaciones de guerrilla, tácticas de desierto y selva. El laboratorio de doctrinas que supone Zapad 2025 recuerda a los experimentos militares de Israel tras la Guerra de los 6 días, que influyeron en ejércitos de todo el mundo. El sur global deja de ser espectador para convertirse en actor principal. Las decisiones de Zapad 2025 pueden definir la soberanía, la seguridad y el poder de decisión de continentes enteros. Sin embargo, más allá de cifras y maniobras, surgen preguntas clave. ¿Qué buscan realmente estos países? ¿De qué manera reacciona Occidente ante el surgimiento de una nueva arquitectura de poder? Mientras los líderes se preparan para el inicio de los ejercicios, las tensiones diplomáticas y militares se intensifican. Cada movimiento es observado con atención desde Washington, Bruselas y Pekín. Los servicios de inteligencia redoblan sus informes. Los analistas comparan la situación con momentos como la expansión del Pacto de Varsovia en el siglo pasado. Las imágenes recorren el mundo. Soldados africanos marchan junto a tropas rusas, hombro con hombro. El impacto es inmediato. En las capitales de Occidente se disparan las alarmas. La OTAN convoca reuniones de emergencia. Surgen comunicados que advierten sobre una amenaza inédita para la seguridad euroatlántica. Las cadenas de noticias comparan la situación con la invasión de Hungría en 1956 o la primavera de Praga en 1968, cuando las alianzas militares definieron el tono de la política mundial. La noticia se expande como incendio. Defendiendo Europa. 2025 se activa. Es la mayor movilización occidental desde la Guerra Fría. Decenas de miles de efectivos, casas en máxima alerta,
el Atlántico Norte patrullado como nunca antes. Se establecen zonas de exclusión y se refuerzan los sistemas de defensa antimisiles en Polonia y Rumanía, recordando los despliegues de la crisis de Crimea en 2014. En Bruselas y Washington reina el vértigo, pero en Ouagadougou la atmósfera es de triunfo. Por primera vez, la doctrina burkinesa de defensa comunitaria, integración de la población, flexibilidad táctica, se convierte en modelo exportable. Burkina Faso, que hasta ayer era invisible en las mesas de seguridad, impone ahora su método en la agenda global. Es como el ascenso de Vietnam tras la guerra de reunificación, cuando su experiencia militar se estudió en academias de todo el mundo. Los titulares hablan de una OTAN del Sur. Analistas de todo el planeta debaten si China, Pakistán, Venezuela o Corea del Norte podrían sumarse a esa arquitectura. La ONU reacciona con dureza. Condena la maniobra, advierte sobre escaladas y amenaza con sanciones. Pero la dinámica multipolar sigue avanzando. Imparable. El Consejo de Seguridad se convierte en un campo de batalla retórico, donde las potencias intentan imponer su narrativa, como ocurrió durante la crisis de Suez en 1956. Las cifras deslumbran. 338.000 soldados de 7 países, 6.421 cabezas nucleares repartidas en varias capitales, y más de 2.800 millones de personas representadas en una sola coalición. Por primera vez, el sur global no solo responde con palabras, sino con poder militar y nuclear real. El antiguo monopolio occidental sobre la seguridad global se resquebraja ante los ojos de todos. Similar a lo que sucedió cuando India detonó su primera bomba atómica en 1974, desafiando el monopolio nuclear de las potencias tradicionales. El riesgo es colosal. Occidente teme perder no solo su capacidad de disuasión, sino el control mismo de las reglas del juego, el fantasma de una escalada nuclear, la amenaza de sanciones que aíslen a los actores emergentes, y el temor a una fractura diplomática global. Para Burkina Faso, sin embargo, esto es mucho más que una apuesta peligrosa. Es la oportunidad para reescribir su lugar en la historia y ser protagonista de un nuevo orden. Es el equivalente moderno a la descolonización africana de los años 60, pero en el terreno militar y estratégico. África deja de ser tablero ajeno y se convierte en creadora de doctrina. Ibrahim Traoré y su círculo han demostrado que la innovación táctica y la movilización comunitaria pueden desafiar a potencias históricas. Ahora, desde el Sahel hasta Moscú, desde Pekín hasta Caracas, la pregunta es inevitable. ¿Y si el mundo ya cambió, aunque nadie lo quiera admitir? Pero aún queda una pieza clave en el tablero: las reacciones internas y las fisuras que empiezan a abrirse dentro de cada bloque. El enfrentamiento global apenas comienza. El mundo ya no puede regresar a su antiguo equilibrio. Con la operación Zapad 2025, el tablero internacional se ha reconfigurado de forma radical, abriendo múltiples caminos cargados tanto de peligros como de oportunidades para todos los actores implicados. En el escenario más probable, la alianza surgida tras estos ejercicios se consolida y se transforma en una estructura duradera. Surgen nuevas prácticas militares y se refuerzan mecanismos de cooperación, mientras la transferencia tecnológica se extiende desde Eurasia y África hacia otros países del sur global. África, antes espectadora, ahora es coautora de doctrinas y reglas estratégicas. La experiencia de los BRICS, que transformaron la coordinación económica en influencia política, puede servir de ejemplo para consolidar una arquitectura de seguridad duradera. Si la disuasión logra imponerse, Occidente acepta el nuevo equilibrio y abre canales de diálogo y negociación. África gana reconocimiento por su peso geopolítico. Este giro permite que países como Burkina Faso accedan a tecnología avanzada, formación militar de alto nivel y mayor autonomía sobre sus recursos naturales.
Ejemplos históricos como la Conferencia de Helsinki en 1975 muestran que la negociación puede transformar los conflictos en oportunidades de desarrollo y estabilidad. Sin embargo, existe un desenlace mucho más tenso. Las sanciones económicas y la presión diplomática occidental pueden intensificarse. Si la confrontación escala, el riesgo de aislamiento aumenta y, en el peor de los casos, podría estallar un conflicto abierto. Naciones como Burkina Faso, por su papel de vanguardia, correrían el riesgo de pagar un precio económico, social y humano devastador. Así ocurrió con Irán tras las sanciones de 2012, o con Venezuela durante la última década, cuando el aislamiento internacional provocó crisis internas profundas. Para África, estos escenarios representan el nacimiento de una cooperación sur-sur inédita. Se abren rutas comerciales y tecnológicas independientes del control occidental. Empresas africanas y extranjeras encuentran acceso a nuevos mercados y el continente gana poder de negociación en materias primas y soluciones de defensa. El Acuerdo Comercial Africano, AfCFTA, firmado en 2019, muestra cómo la integración regional puede multiplicar el crecimiento y la resiliencia frente a shocks externos. No obstante, para la población civil, la integración en redes multinacionales de defensa tiene un doble filo. Por un lado, aumenta la protección frente a amenazas externas. Por otro, crece la exposición a represalias, el espionaje y la posibilidad de inestabilidad interna, volviendo más vulnerable a la sociedad frente a crisis externas. Las guerras proxy en el Medio Oriente, especialmente en Siria y Yemen, ilustran el peligro de ser peón en luchas de poder entre bloques rivales. El Sahel, históricamente percibido solo como un campo de operaciones antiterroristas, pasa a ser un eje estratégico global. Deja de ser receptor pasivo de ayuda y se convierte en generador de doctrina, innovación táctica y experimentación internacional, influyendo en los manuales de seguridad de las grandes potencias. Es un giro similar al que vivió Israel tras la guerra de Yom Kippur, cuando sus innovaciones tácticas y tecnológicas influyeron en ejércitos de todo el mundo. En juego está el destino geopolítico de África, la prosperidad de millones de personas y la redefinición de alianzas internacionales que afectarán la economía, la seguridad y la autonomía de todo el planeta. Pero, ¿qué pueden aprender los líderes, los ciudadanos y los observadores ante esta transformación? ¿Qué lecciones prácticas deja Zapad 2025 para quienes buscan anticipar el futuro? Las respuestas a estas preguntas no solo definirán la próxima década en África, sino que podrían inspirar cambios inesperados en todo el sistema global. Ahora, el foco se desplaza a quienes deben tomar decisiones en un terreno marcado por la incertidumbre y la oportunidad. De la periferia al centro, 5 pasos cruciales para transformar una maniobra militar en poder real y duradero para África y el mundo. El primer paso es institucionalizar. África no puede permitirse alianzas volátiles. Necesita una secretaría permanente que coordine ejercicios, diseñe doctrinas y garantice continuidad. Solo así, la nueva arquitectura de seguridad dejará de ser una reacción pasajera y se convertirá en un actor estable. Una lección de la Unión Africana. La creación de la Comisión de la Unión Africana permitió coordinar respuestas rápidas ante crisis como el brote de ébola en 2014. Después, hay que mutualizar. Establecer centros de producción y tecnología armamentística compartida permitirá reducir la dependencia del exterior. Este paso refuerza la autonomía y fomenta la transferencia real de capacidades entre naciones hermanas. El ejemplo de Airbus en Europa, donde varios países comparten tecnología y producción, demuestra cómo la cooperación puede crear campeones globales. Tercero, profesionalizar. Las Fuerzas Armadas africanas deben impulsar la formación conjunta de oficiales y especialistas. El ejemplo de Burkina Faso, donde la integración entre defensa regular y comunitaria ha cambiado el equilibrio, demuestra que la excelencia táctica proviene de una apuesta colectiva por el conocimiento. El entrenamiento conjunto de la OTAN y la Unión Europea en los Balcanes tras la guerra de Kosovo
mostró cómo la profesionalización puede transformar ejércitos enteros en pocos años. El cuarto paso es comunicar. África debe construir un relato global legítimo, mostrándose como socio igualitario, no como simple receptor de instrucciones. Romper estereotipos y reclamar un papel central en la seguridad internacional es vital para consolidar su voz. La diplomacia pública de Sudáfrica durante el fin del apartheid sirvió para reposicionar la imagen del país y atraer inversiones y reconocimiento internacional. Por último, evaluar. Cada avance debe medirse con rigor. ¿Cuánta tecnología se ha transferido? ¿Cuánto ha mejorado la resiliencia de las comunidades? ¿Ha aumentado la eficacia militar tangible? Sin indicadores claros, no se distinguirán victorias reales de ilusiones pasajeras. La implementación de sistemas de medición como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU puede servir como referencia para evaluar progreso en seguridad y defensa. En este proceso, Ibrahim Traoré encarna el símbolo de una nueva generación africana. Ya no se trata de obedecer estrategias externas, sino de decidir el propio destino desde el centro del escenario global. Como Nelson Mandela en 1994, Traoré representa la posibilidad de que África pase de la resistencia a la construcción de poder real y autónomo. El riesgo es enorme. Si la influencia simbólica no se convierte en poder efectivo y duradero, el momento se disipará y África perderá una oportunidad histórica de afianzar su protagonismo. La ventana de acción es corta y el mundo observa si este cambio será realidad o espejismo. La historia ofrece ejemplos de oportunidades perdidas. La Liga de Naciones, en el periodo de entreguerras, fue incapaz de consolidar un nuevo orden y el mundo pagó un alto precio por ello. Pero, ¿qué obstáculos internos y externos amenazan con truncar este proyecto? El próximo acto revela las fuerzas que buscan frenar o desviar la transformación africana. Entre los obstáculos internos destacan las tensiones étnicas, la fragmentación política y la resistencia de élites acostumbradas a depender de apoyos externos. La historia africana está llena de ejemplos, como la guerra civil en Nigeria tras la independencia, que demuestran la fragilidad de los procesos de integración regional. Superar estas barreras exige liderazgos inclusivos, mecanismos de resolución de conflictos y una apuesta decidida por la transparencia y la rendición de cuentas. En el frente externo, las presiones de los mercados financieros, la amenaza de sanciones y la posibilidad de desinformación o intervención encubierta pueden minar la cohesión del bloque. Recordemos el caso de Libia en 2011. La intervención extranjera desarticuló un país y desestabilizó toda una región. Para evitar este destino, la alianza debe blindar sus instituciones y mantener canales de diálogo abiertos, incluso con sus adversarios. A nivel práctico, los países africanos pueden aprender de la experiencia de la ASEAN en el sudeste asiático, que ha logrado mantener la unidad y la cooperación a pesar de la diversidad política y económica de sus miembros. La creación de grupos de trabajo técnicos, la estandarización de procedimientos y la promoción de intercambios educativos y militares serán claves para consolidar la integración. El mundo está en pleno giro, y tu voz importa más de lo que imaginas. Hoy, la historia se escribe fuera de los viejos centros de poder. La maniobra Zapad 2025 lo confirma. El tablero mundial ya no pertenece solo a las potencias de siempre. Actores antes invisibles, como Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, han irrumpido para reclamar protagonismo y abrir caminos impensados. Es un momento análogo a la primavera árabe de 2011, cuando sociedades hasta entonces marginadas reclamaron su derecho a cambiar el curso de la historia. Ignorar este nuevo equilibrio es quedarse atrás en una historia que avanza sin esperar a nadie. Participar, en cambio, te da agencia sobre el mundo que se está forjando ahora, sobre la soberanía de pueblos y la gestión de los recursos y la seguridad de continentes enteros. Así como la revolución digital transformó la economía y el poder de las personas comunes, este giro multipolar abre puertas a quienes se atrevan a actuar. La pregunta ya no es si este cambio te afectará,
sino cómo vas a responder ante él. Cada decisión, cada conversación y cada pequeño gesto en tu entorno suma una pieza al futuro colectivo. Comprender este escenario no significa solo anticipar riesgos políticos o económicos. Es elegir entre ser espectador o ser protagonista de la transformación global. Las alianzas no occidentales, el ascenso africano, la innovación táctica y la defensa comunitaria ya no son ideas lejanas. Son realidades que inevitablemente terminarán influyendo en tu día a día. El desafío está en no dejar pasar la oportunidad de incidir, de opinar y de exigir que tu perspectiva también cuente. Organizaciones de la sociedad civil africana, como Yen Amarre en Senegal, han demostrado que la participación ciudadana puede cambiar gobiernos y políticas. Solo así evitamos que otros decidan nuestro destino. Cuando una nación de 15 millones de habitantes puede alterar la doctrina internacional, queda claro que el poder de cambio está en quienes se atreven a cuestionar, liderar y participar. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, al tomar la iniciativa, lograron moldear su destino. No te quedes al margen. El mundo multipolar no es una promesa. Ya es un hecho, y cada acción tuya contribuye a escribir la historia que, mañana, otros recordarán.